El 8 de noviembre de 1989, sin anuncios rimbombantes y sin saberlo del todo, muchos niños de entonces se sentaron frente al televisor para ver algo que marcaría un antes y un después en sus recuerdos. El episodio número 130 de Thundercats, titulado oficialmente Fond Memories, no comenzaba con una gran batalla ni con el rugido de un enemigo eterno, sino con algo mucho más peligroso para el corazón: el silencio. Un silencio extraño en la tercera tierra, un silencio que anunciaba despedida. Si este tipo de recuerdos te atraviesan como un rayo, quédate cerca de VHS Retro, porque este canal no trata solo de series, trata de volver a sentirlas como la primera vez. Todo empieza con Lion-O observando el horizonte. Ya no es el cachorro inseguro del inicio de la serie. Es un líder cansado, maduro, consciente del peso de todo lo vivido. A su alrededor están los Thundercats: Cheetara, Pantro, Tigra, Willy Kid, Willy Cat y Snarf. No hay alarma, no hay prisa, hay memoria. Cada mirada, cada gesto tiene el peso de años de batallas, pérdidas y victorias que forjaron una familia lejos de su planeta natal. El episodio se construye como un viaje emocional hacia atrás. No es solo un repaso de eventos, es un ritual. Los personajes recuerdan la destrucción de Thundera, la huida desesperada, la llegada a un mundo desconocido. La animación reutiliza escenas clave. Sí, pero el contexto las transforma. Ya no son acción, son cicatrices, son pruebas de que sobrevivieron. Mom-Ra, el antagonista eterno, también aparece en los recuerdos, no como una amenaza inmediata, sino como una sombra persistente. Su presencia recuerda que el mal nunca desaparece del todo, solo espera. Y aún así, el foco no está en él, está en lo que provocó: la unión, el sacrificio, la necesidad de crecer demasiado rápido. En uno de esos recuerdos resuena su proclamación inconfundible: Mom-Ra, el inmortal, no como un grito de poder, sino como el eco de todo aquello que obligó a los Thundercats a convertirse en algo más fuerte de lo que jamás imaginaron. El corazón del episodio late en Lion-O. Él recuerda sus errores. Recuerda cuando dudó, cuando falló, cuando casi pierde a los suyos. Y recuerda también los momentos en los que el equipo se alzó unido, espada en alto, pronunciando aquello que se convirtió en un juramento generacional: Thundercats Ho! En este episodio, esa frase no suena como un llamado a la batalla, sino como una promesa cumplida. Sobrevivimos, seguimos aquí. Snarf tiene un papel especialmente emotivo. Ya no es solo el alivio cómico, es el guardián de los recuerdos más tiernos. Es quien recuerda al pequeño Lion-O, al niño asustado dentro de un cuerpo adulto. Su voz, temblorosa por momentos, conecta directamente con la infancia del espectador. ¿Cómo no hacerlo? Snarf era ese adulto protector que muchos tuvimos frente a la pantalla, aunque no supiéramos ponerle nombre entonces. El episodio no acelera. Se permite respirar. Cada flashback está colocado con intención quirúrgica, no para rellenar, sino para cerrar, para decirnos, sin palabras directas, que esta historia llegó hasta donde tenía que llegar, que no todas las aventuras necesitan un final explosivo, algunas necesitan un abrazo largo, y ahí está el golpe más fuerte, la sensación de que esto se termina, de que después de este episodio no habrá otro sábado esperando, no habrá una nueva transformación, ni un nuevo plan de Mom-Ra, ni una nueva lección aprendida a la fuerza. Solo queda el recuerdo: Fond Memories, recuerdos entrañables. El título no es casualidad, es una despedida honesta. Te das cuenta de que no te están diciendo adiós solo los Thundercats, sino también una versión de ti mismo. Ese niño que creía que el bien siempre encontraba la forma de ganar. Ese niño que no sabía que algún día miraría atrás con un nudo en la garganta. El episodio cierra sin estridencias, sin promesas falsas, con la calma de quien sabe que hizo todo lo que pudo. Y cuando la imagen se desvanece, no sientes vacío, sientes gratitud, porque fuiste parte del viaje, porque creciste con ellos, porque de alguna forma te ayudaron a entender el mundo. Ahora dime, cuando recuerdas este final, ¿qué parte de tu infancia vuelve contigo? Cuando Fond Memories termina, el impacto no se apaga con la pantalla. Se queda, se instala en silencio. Las consecuencias inmediatas no son explosiones ni nuevas batallas, sino algo mucho más profundo: la conciencia de que todo lo vivido ya pertenece al pasado.
Para los Thundercats y para quienes los acompañaron durante años, el mundo no volvió a ser exactamente el mismo después de ese último recuerdo compartido. Lion-O queda marcado por una certeza nueva. Ya no hay una misión urgente que lo empuje hacia adelante. Por primera vez desde la destrucción de Thundera, no necesita reaccionar, necesita aceptar. Aceptar que creció bajo presión, que aprendió a liderar a través del dolor y que su espada, símbolo de poder y responsabilidad, ya no es un instrumento de futuro, sino un testigo del camino recorrido. En su interior resuena una enseñanza que definió toda la serie y que ahora cobra otro peso. La verdadera fuerza está en el corazón. No es una frase lanzada al aire, es una conclusión. Es el saldo emocional de todo lo perdido y todo lo ganado. Cheetara, siempre adelantada al tiempo, es quizás quien más claramente siente el vacío. Ella sabía que este momento llegaría. Sus visiones y su sensibilidad la prepararon para entender que algunas historias no continúan, simplemente permanecen. Para ella, las consecuencias no son tristeza, sino una calma melancólica, la certeza de que hicieron lo correcto, incluso cuando dolía, incluso cuando no había garantías. Pantro, el guerrero endurecido, carga el final de una forma distinta. En su silencio hay cansancio, un cansancio digno. Él fue constructor y destructor, protector y arma. Ahora solo queda el recuerdo de cada máquina creada para salvar a los suyos, de cada sacrificio asumido sin que nadie se lo pidiera. En ese cierre invisible, Pantro deja de ser soldado y se convierte en memoria viva. Tigra enfrenta una consecuencia más íntima. Siempre fue el estratega, el que veía más allá del golpe inmediato. Pero incluso para él, aceptar el final es difícil, porque terminar una guerra también significa perder un propósito claro. Y aún así, su serenidad nos deja una de las ideas más poderosas que Thundercats sembró en toda una generación. No se trata de vencer, sino de proteger lo que amamos. Esa frase, dicha en momentos posteriores de reflexión dentro de la serie, hoy funciona como epitafio emocional de todo el viaje. Wily Kid y Willy Cat representan otra consecuencia silenciosa, el paso del tiempo. Ellos crecieron en medio del caos, aprendieron a sobrevivir jugando, a reír en peligro. Para ellos, el final no es solo el cierre de una aventura, es el comienzo de una vida sin esa familia combativa que los rodeaba siempre. Y eso, aunque no se diga explícitamente, duele. Si este recuerdo también es parte de tu historia, suscríbete a VHS Retro. Aquí no estamos solos recordando, estamos recordando juntos. Snarf, más que nadie, sufre el después, porque su razón de ser siempre fue cuidar. Y cuando ya no hay a quien proteger de un peligro inmediato, queda la nostalgia. Queda el amor sin urgencia. Snarf encarna esa sensación tan adulta de mirar atrás y preguntarse cuándo pasó todo tan rápido. Es el reflejo más claro del espectador que, años después, entiende que ese episodio no cerró solo una serie, sino una etapa de la vida. El mundo de la Tercera Tierra sigue existiendo, pero ya no lo vemos. Y esa es la consecuencia más más dura, aprender a soltar sin despedirse del todo. Thundercats no necesitó mostrar un después explícito, porque el verdadero después ocurrió en nosotros. En cada adulto que recuerda llegar del colegio, encender el televisor y sentirse a salvo por 20 minutos. Te das cuenta de que el verdadero impacto no fue el final de la historia, sino el comienzo de la nostalgia. Con el paso de los años, Thundercats dejó de ser simplemente una serie de aventuras para convertirse en algo más grande, más profundo, más persistente. Lo que comenzó en 1985 como una historia de ciencia ficción, con guerreros felinos expulsados de su planeta, terminó transformándose en un espejo emocional para toda una generación que creció junto a ellos. La evolución de la serie no fue solo narrativa, fue psicológica, y por eso su huella sigue viva décadas después. Al inicio, Thundercats era impulso, acción directa, bien contra mal sin demasiados matices. Lion-O era un niño atrapado en el cuerpo de un adulto, aprendiendo a golpes lo que significaba liderar. Cada episodio tenía una estructura clara: amenaza, enfrentamiento, lección. Pero incluso ahí, en esa aparente simplicidad, ya se sembraban ideas que madurarían con el tiempo. La responsabilidad, la pérdida del hogar, la familia elegida. Nada de eso era casual. A medida que avanzaban las temporadas, la serie empezó a cambiar de ritmo. Los conflictos se volvieron menos inmediatos y más internos.
Leonov dejó de reaccionar y empezó a decidir. La espada del augurio ya no era solo un arma, era conciencia. Cuando él pronunciaba, espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente, no estaba pidiendo solo visión física, estaba buscando comprensión. Y ese cambio se notó. El público también estaba creciendo. Ya no bastaba con ganar, había que entender por qué se luchaba. Mumra, por su parte, se consolidó como uno de los antagonistas más complejos de la animación de los años 80. No era solo maldad pura, era decadencia, miedo al cambio, apego a un poder que se desmoronaba. En muchos sentidos representaba lo contrario a Leonov, la negación del crecimiento. Por eso su conflicto trascendió lo físico. Cada enfrentamiento era simbólico. Juventud contra estancamiento, futuro contra pasado. La serie también se permitió explorar episodios más reflexivos, incluso melancólicos. Historias donde no siempre había victoria clara, donde los Thundercats aprendían que no todo se puede salvar. Ese tono fue preparando el terreno para algo que pocos dibujos animados se atrevían a hacer en esa época: aceptar el final. No un final abrupto, sino uno emocionalmente honesto. Y en medio de todo eso siempre estaba el grito que nos unía, que atravesó generaciones y pantallas. ¡Thundercats, ho! Esa frase dejó de ser solo un llamado a la acción para convertirse en un símbolo. Era pertenencia, era equipo, era la certeza de que no se estaba solo. Muchos adultos de hoy todavía sienten un escalofrío al escucharla, porque no recuerda una escena concreta, sino una época entera de la vida. Si este viaje también te acompaña mientras escuchas, sigue a VHS Retro. Este espacio existe para quienes aún sienten algo cuando suenan estas palabras. El legado cultural de Thundercats es inmenso. Influenció generaciones de animadores, narradores y espectadores. Demostró que una serie para niños podía hablar de exilio, responsabilidad, identidad y pérdida sin subestimar a su audiencia. Abrió la puerta para que otras historias animadas se atrevieran a ser más profundas, más emocionales, más humanas. Con el tiempo llegaron reinterpretaciones, reboots, nuevas versiones que intentaron capturar esa esencia. Algunas lo lograron parcialmente, otras no. Pero ninguna pudo replicar exactamente lo que la serie original sembró, porque su fuerza no estaba solo en el diseño o la acción, sino en el momento vital en el que nos encontró. Thundercats llegó cuando muchos estábamos aprendiendo a entender el mundo, y se quedó cuando empezamos a despedirnos de la infancia. Hoy, hablar de Thundercats es hablar de memoria emocional, de tardes frente al televisor, de valores aprendidos sin darnos cuenta, de la primera vez que entendimos que crecer también implica perder cosas, pero que eso no invalida lo vivido. Y tal vez por eso Fond Memories funciona también como cierre, porque no intenta ser más grande de lo que es, porque entiende que el verdadero final no estaba en la pantalla, sino en nosotros. En el momento exacto en que apagamos el televisor y seguimos adelante, llevando a los Thundercats con nosotros, aunque no lo supiéramos. Ahora que miras la serie con ojos adultos, ¿crees que Thundercats te enseñó algo que todavía forma parte de quién eres?